Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre un personaje de la serie animada llamado Zuko de la serie de Avatar The Last Airbender. En el otro video hablé de Azula, y hoy hablaré de Zuko. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Cuál es la psicología de Zuko en Avatar The Last Airbender? Su psicología está moldeada por un profundo sentido de vergüenza, ira y una búsqueda de identidad. A lo largo de la serie, experimenta un importante desarrollo del personaje a medida que cuestiona sus motivos, lidia con su pasado traumático y, en última instancia, busca una comprensión más genuina del honor, lo que lleva a una transformación en su psicología hacia un individuo más empático, equilibrado y moralmente fundamentado. Al principio de la serie, Zuko sufre de profundas inseguridades y un fuerte deseo de probarse a sí mismo. Gran parte de esto se debe a la relación tóxica que tenía con su padre, altamente abusivo, que había decidido humillar públicamente a su propio hijo. Zuko pensó que haciendo lo que pensaba que su padre quería que lo ayudaría, pero más tarde llega a un acuerdo con el hecho de que no lo haría y que estaba equivocado todo el tiempo. Zuko dependía de la aprobación de su padre, pero luego se dio cuenta de que la aprobación de su padre no era lo que debería haber estado buscando, sino que tenía que ser su propia persona y tener el coraje de hacer lo correcto. Por un breve tiempo, Zuko recuperó el favor de su padre, pero se sintió santificado por dentro. Es una lección de que lo que crees que quieres no siempre es lo que realmente quieres. Zuko no podía ser el hijo ideal que su padre quería, pero se convirtió en algo mucho mejor que eso. Se convirtió en la persona que rompió el desastroso ciclo de invasiones y genocidio iniciado por su antepasado Sozin. En conclusión, Zuko es un personaje brillante y para nada una mala persona. En el momento en que comienza la serie, se nos dice que la Nación del Fuego es la villana. Y por supuesto, a lo largo de la serie vemos lo que han hecho, el régimen autoritario que los gobierna y el culto a la personalidad dedicado al Señor del Fuego. Zuko se muestra de inmediato, junto con Iroh, como un ejemplo de un miembro honorable de la Nación del Fuego. ¿Te imaginas si Rowling alguna vez nos diera un Slytherin decente en el primer libro? El mensaje es claro. No todo el mundo es igual, y las primeras víctimas de los regímenes autoritarios son las personas en cuyo país se originaron. Zuko es obviamente una persona con mucho dolor. Es un hombre en la misión, pero tiene estándares, tiene compasión y no se involucra en crueldades innecesarias. Iroh es aún más evidente. Los ejemplos de Zhao y Azula están ahí para mostrarnos ejemplos ambiciosos y despiadados de la Nación del Fuego. Los opuestos de Iroh, que ha llegado a desear una vida más pacífica. Zuko está en el medio la mayor parte del tiempo. Quiere reconocimiento, quiere el amor de su padre y volver a casa, pero por lo general se queda atascado en ver qué hay que hacer para lograrlo. Y comete errores, desesperado por ganar lo que en realidad no necesita. Así que no está mal. Es brillante y trágico, pero nunca malo. Zuko y Azula son víctimas de los abusos psicológicos y mentales de su propio padre, y mala crianza de ambos padres. Tal vez si Iroh hubiera creado a Azula, ella no hubiera sido la villana que todos conocemos.